Qué agradable comenzar este 2019 informados. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo la pasaron? ¿Qué tal ese fin de año? Aquí estamos en un nuevo año, primera emisión de esta conexión digital meridiana de Telesur de este nuevo año y queremos seguir informando. Recuerden, somos Telesur, la señal informativa de América Latina y también tenemos presencia en el Caribe. Acompáñenos. Hablemos de Perú. El presidente Martín Vizcarra entrega hoy al Congreso a las 13 horas, tiempo local, un proyecto de ley que declara al Ministerio Público en situación de emergencia. Y esta situación, este petitorio, este proyecto que va a entregar hoy el presidente obedece a las acciones del fiscal general de la Nación, a las acciones de Pedro Chávarri, de remover a los fiscales a cargo de la investigación del caso Lavallato. Vizcarra pedirá al legislativo que se trate el proyecto de ley de forma urgente ante el accionar del fiscal general, que a su juicio obstaculiza y pone en riesgo la investigación en torno a la trama de corrupción de Odebrecht. Revisemos de inmediato portales informativos. Vamos a ver el portal Infobae, titular destacado, titular aparece en pantalla. Tras la destitución de fiscales del caso Odebrecht, el presidente de Perú instó al Congreso a declarar una emergencia al Ministerio Público, titula Infobae. El presidente Martín Vizcarra presenta entonces este miércoles, está en agenda esta información ante el Congreso, el proyecto de ley que declare en emergencia a la Fiscalía luego de que el cuestionado fiscal general de la Nación, estamos hablando de Pedro Chávarri, destituyese a dos de los principales fiscales que investigan el caso Odebrecht. En un pronunciamiento luego de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, Vizcarra exhortaba al Congreso a tratar con urgencia la iniciativa legislativa que él mismo va a presentar ante el Parlamento bajo la advertencia de interponer una cuestión de confianza si no se le da el tratamiento preferencial. El Tiempo, otro medio de comunicación, vamos a verlo de inmediato en pantalla. Tiempo de Colombia, indignación en Perú por despido de fiscales clave en caso Odebrecht. Al mismo tiempo que los dos fiscales peruanos separados del caso Odebrecht, en el que están imputados 4 expresidentes y la hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, se ha calificado de destitución ilegal y además se advierte que esta es una decisión que supone la toma de la Fiscalía por parte de la organización criminal que ellos persiguen. El presidente de Perú planteó presentar un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público. Es la información que refleja este medio de comunicación de Colombia, portal El Tiempo. Rápidamente me voy a Lima, en directo está Jaime Herrera con más informaciones. En unos instantes más, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se presentará aquí en el Congreso de la República con la finalidad de entregar un proyecto de ley que declare en emergencia el Ministerio Público para así poder sobreponer a la crisis actualmente existente. Esto después de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, removiera a 2 integrantes del equipo especial que investigan el caso Lavallato y en particular a los líderes políticos Keiko Fujimori y el expresidente Alan García Pérez. En tanto, a esta situación se suma que los fiscales que el mismo fiscal de la Nación había nombrado para reemplazar a los antes mencionados han decidido declinar ocupar estos cargos, lo cual agrava más la situación de la crisis en el sistema de justicia. En tanto, también hay que mencionar que se están desarrollando protestas tanto en la sede del Ministerio Público como en distintas partes de la ciudad. Esa información en desarrollo, eso ocurre en este preciso momento. Me voy a las redes sociales, en Twitter, publicaciones que hacen los usuarios. Veía en pantalla la publicación que hacía Jaime Herrera, nuestro corresponsal. Ahora sí, los diferentes usuarios tuiteros de esta plataforma. El Perú está despierto, los ciudadanos ejerciendo su voz y derechos en las calles, apoyando a fiscales que representan lo mejor del servicio público y la justicia. El Perú tiene esperanza, los villanos seguirán intentándolo, pero será en vano. Con el Perú despierto, perderán, publica Claudia Cisneros, publicación que hace Claudia Cisneros en Twitter. Otra publicación, avanzamos rápidamente, la cambiamos, vemos en pantalla J. Lupu, la indignación de todo el país se refleja en las calles. La presión popular triunfará. Esta es una gran oportunidad de empezar el gran cambio y aplastar la corrupción, parte de lo que están publicando los diferentes usuarios de esta plataforma. Edgar Ochoa también hace lo propio, una etiqueta además que coloca en esta publicación fuera Chávarri.
El Trino Chávarri creía que en Año Nuevo no podría sacar de forma impune a Pérez y Vela, que son los dos fiscales que estaban encargados de la investigación del caso de corrupción Odebrecht. Esta es la respuesta de Cusco. Con amor y convicción no vamos a permitir algún corrupto más en el Poder Judicial. O renuncia el fiscal de la Nación o los peruanos y peruanas lo sacamos. Y mire la etiqueta, fuera Chávarri. Hay otras informaciones, hablemos de los Estados Unidos. Líderes demócratas y republicanos del Congreso se reúnen durante este miércoles, este 2 de enero, antes de la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2019-2021. La sesión se realiza precisamente en un momento en que el gobierno federal permanece parcialmente cerrado, y eso es a consecuencia de la demanda del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la exigencia para el financiamiento de un muro fronterizo entre la frontera que une a México con los Estados Unidos. Medios de comunicación que también titulan con esta información: El País de España, entre comillas, el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos le arruinó la Navidad a muchos empleados. Se trata de unos 800,000 trabajadores federales que se han visto afectados por el denominado shutdown. Acerca de la mitad se los ha enviado a la Casa Blanca, o se les ha enviado de la Casa Blanca, sin que se aprueben los fondos del 25% de la administración. La dificultad para aprobar unos fondos debido a las discrepancias partidistas sobre la financiación del muro con México aún no ha traído coletazos en la economía, pero sí en el bolsillo de los trabajadores. Este cierre representa para unos 1.100 empleados federales prácticamente una pérdida, y de estas personas ganan mucho, cerca de $26,000 anuales, y dependen del cheque mensual estas personas para seguir sobreviviendo. ¿Cómo es posible el cierre del gobierno de los Estados Unidos? Eso nos preguntamos y eso nos responde nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Visítenos porque estamos a un solo clic de distancia. ¿Cómo es posible? Pues bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a los líderes republicanos y a los demócratas del Congreso a una reunión para esta jornada en la Casa Blanca con el objetivo de tratar de solucionar el cierre parcial de la administración que ya tiene más de 10 días. El encuentro tiene lugar un día antes de que los demócratas de la Cámara de Representantes voten para reabrir la administración y poner fin al cierre. Desde el anterior 22 de diciembre, la administración Trump entró en un tercer cierre en 2018, luego de que la negociación del presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso llegase prácticamente a un punto muerto. Eso lo explica nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Pero vamos a hacer un poco de contexto. Traigamos información a colación sobre los cierres en el gobierno de los Estados Unidos. La pregunta: ¿qué es un cierre de gobierno? Pues el cierre temporal prohíbe que las agencias federales sigan funcionando en ausencia de una aprobación presupuestaria por parte del gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo así el pago del salario de cientos de miles de funcionarios públicos por la falta de plata, por la falta de dinero. Los legisladores demócratas rechazan la exigencia de $5,000 millones que hace el presidente Trump para construir un muro en la frontera con México, lo que llevó así al cierre parcial del gobierno. La pregunta es: ¿cómo se llega al cierre de gobierno? Pues el cierre parcial de la administración es posible en Estados Unidos por un mecanismo legislativo que opera desde hace poco más de 4 décadas, más de 40 años prácticamente. Y ese mismo mecanismo ha provocado la paralización del gobierno en 21 ocasiones. Sin embargo, desde 1980 es cuando esta norma tuvo efectos más prácticos, como la consecuencia de la interpretación de la ley que defiende el déficit en 1884. Otra pregunta: ¿cuántas veces ha ocurrido? Ahora, presta mucha atención. Desde 1980 a este año, a 2019, se ha paralizado la administración de Estados Unidos en 15 oportunidades. El mayor en la historia de Estados Unidos ocurrió en la presidencia del demócrata Bill Clinton en 1995, cuando la administración central estuvo sin financiación por 21 días. ¿Hasta cuánto puede durar un cierre de gobierno? Pues para poner fin al cierre de la administración, el Congreso debe dar el visto bueno al presupuesto, permitiendo el envío de fondos a las agencias federales. Y rápidamente nos vamos hasta Washington. Jalina Duarte está en directo con más noticias. Continúa este cierre parcial de la administración de Estados Unidos llegando a su día 12, un cierre que comenzó
el pasado 22 de diciembre, luego de que la bancada demócrata y republicana no lograran aprobar un presupuesto. La demanda principal ha sido la que ha puesto sobre la mesa el presidente Donald Trump, con más de $5,000 millones para la construcción y fortalecimiento del muro fronterizo. Sin embargo, en días pasados se dio a conocer parte de su equipo que esta cifra habría bajado para negociar con la bancada demócrata. Hoy Donald Trump recibirá a los líderes de ambas bancadas en la Casa Blanca y posteriormente darán una conferencia de prensa para dar detalles sobre la seguridad fronteriza. También recordemos que el pasado lunes se dio a conocer que la policía fronteriza, autoridades migratorias habrían utilizado gases lacrimógenos en contra de cerca de 100 migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Esto se espera que también se aborde durante esta rueda de prensa. Esto se da también un día antes de que el Congreso, la Cámara de Representantes, sea controlada por la bancada demócrata. Mañana entrarían en funciones, razón por la cual también se especula sobre la manera en que procederán para acabar con este cierre parcial. Se dice que se presentarán varios proyectos bipartidistas para aprobar los presupuestos de las dependencias que hoy se encuentran cerradas. Sin embargo, todavía no se sabe cómo se va a proceder con el Departamento de Seguridad, toda vez que es el encargado de la seguridad fronteriza, el punto de disenso entre ambas bancadas. Pues ahí estaba toda la información con Elena Duarte, corresponsal de Telesur en los Estados Unidos, publicación que hace Alina en Twitter. Me quedo en esa plataforma digital, pero hoy con las publicaciones de los diferentes usuarios, las reacciones. La FCC suspenderá sus actividades este jueves si continúa el cierre de gobierno de los Estados Unidos. Es la Agencia Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. Publicación que hace Luis Alvarado en Twitter. Otra publicación, avanzamos, Luis Alejandro Medina, el presidente Donald Trump, esa es la etiqueta, y líderes del Congreso de Estados Unidos se reúnen para hablar sobre seguridad fronteriza y los fondos que pide el mandatario en medio del cierre parcial de gobierno. Esta es una publicación para nada tendenciosa, más bien muy informativa, la que hace Luis Alejandro Medina en redes sociales, la que hace Luis Alejandro Medina en Twitter. Otra publicación, ya aparece en pantalla, Juan Pueblo. Trump exige a los demócratas su muro para abrir el gobierno. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que los congresistas demócratas vuelvan de vacaciones y hallen una solución para el cierre del gobierno. Es la publicación que hace Juan Pueblo. Por estos días hay muchas imágenes, sobre todo muchas actividades y muchas demostraciones, muchas de ellas al aire libre, que le están dando la vuelta al mundo. Usted en alguna oportunidad, si le gusta el teatro por supuesto, ha ido o ha asistido a un teatro al aire libre. Bueno, les invitamos a ver imágenes de lo que ocurre en la India con este panorama y ya venimos con más de la conexión digital meridiana de Telesur. Todas estas informaciones también las puede conseguir en www.telesurtv.net. Esa es la dirección oficial de nuestra multiplataforma digital. Mucha atención. A consecuencia de las inundaciones y deslizamientos de tierra que han sido provocados por la tormenta tropical Ushman, se eleva a más de 80 el número de personas que han fallecido hasta el momento en Filipinas. Revisamos, portal de la casa, telesurtv.net, titular, aumenta a 85 los muertos por la tormenta Ushman en Filipinas. Noticias lamentables para este inicio de año. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Desastres de Filipinas reveló que cerca de 191.590 personas se han visto obligadas, según las cifras oficiales, a dejar sus hogares tras el paso de este fenómeno meteorológico, la tormenta tropical Ushman. Alrededor de 85 personas han muerto y 20 más permanecen desaparecidas hasta este momento por las inundaciones, por los deslizamientos de tierra que ha ocasionado la tormenta Ushman en su paso por Filipinas. El organismo de atención de desastres situó la cifra de evacuados a raíz de las inundaciones en 191.597 personas
y cerca de 40 personas heridas a consecuencia de este fenómeno. Hay publicaciones en redes sociales, publicaciones además que muchas de ellas están acompañadas de material audiovisual de referencia para entender un poco lo que está ocurriendo. Ime Marcos publica en Twitter: sentimos por nuestros hermanos y hermanas en la región de Bicoy y en Visayas, del este, que han perdido a sus seres queridos y sufrieron daños a las propiedades debido a la tormenta tropical Uthman. Este es un momento para Bayanihan. Otra publicación rápidamente. ¿Cambiamos la publicación? Avancemos con las publicaciones en redes sociales. Ahí está. Mire, les hablaba de material que aparecía en redes sociales. Esta es una de las zonas un poco remotas a las localidades que se han visto más afectadas, pero sin embargo, así sean remotas, ven ustedes como las calles están inundadas. El agua prácticamente se está metiendo a las casas y ve usted la altura a la que le llega a las personas. Muchas personas tienen que recurrir a otros métodos para poder trasladarse y así están tratando de sobrevivir algunas personas en Filipinas más afectadas a consecuencia de este fenómeno meteorológico. Más noticias. A un mes de recibir el bastón de mando por parte de los pueblos originarios y ante miles de asistentes en la capitalina plaza de El Zócalo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya ha cumplido con varias propuestas durante su campaña. Vámonos de inmediato a ver algunas de ellas, publicaciones que traemos rápidamente a pantalla para entender un poco este panorama. El sueldo del presidente, por ejemplo, no solo cumplió la promesa de quitarle la pensión a los expresidentes, sino que se bajó el sueldo en 108,000 pesos mensuales y lo puso como tope para el resto de los servidores públicos del país. Esta medida generó resistencia y también controversia, principalmente entre los funcionarios del Poder Judicial, a través de una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley Federal de las Remuneraciones de los Servidores Públicos. Incremento del salario mínimo. Por primera vez el salario mínimo cubrirá la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pasó a 102.68 y en la frontera norte, o sea, en la frontera con los Estados Unidos, a 176.72 pesos diarios, con un aumento del 16.2% hasta el 100% con referencia a los 88.36 pesos que percibieron los trabajadores durante el anterior 2018. El plan de seguridad establecido, implementado por Andrés Manuel López Obrador en estos primeros días de gobierno en México, pretende crear Andrés Manuel López Obrador la Guardia Nacional, que es uno de los principales ejes del plan de seguridad que López Obrador y Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ya ofrecían. Con respecto a ese anuncio, los legisladores de la Cámara de Diputados decidieron enviarla para su discusión y votación hasta la segunda semana de enero de este 2019, debido a que generó controversia incluso entre la bancada del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Morena pues se mantiene en discusión. Otro de los planes, plan contra el robo de combustible. El mandatario mexicano anunció la puesta en marcha del Plan Conjunto de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos, Pemex, la estatal, que busca combatir el robo de combustible en la nación. Paulo Pérez, corresponsal de Telesur, publica información en redes sociales. Twitter corporativo, cuenta en Twitter corporativa, quiero decir, @PPerezTelesur, con 19 conferencias de prensa y visitas a 9 estados. Andrés Manuel López Obrador cumple en la presidencia de México un mes, canceló el proyecto del aeropuerto en Texcoco y aumentó el salario mínimo en un histórico 16%. También recibió críticas por el presupuesto para 2019 y por el proyecto de Guardia Nacional. Parte de la información que circula entonces, publicaciones que hacen nuestros corresponsales para complementar esta información que nos llega desde México. ¿Qué se dice en los diferentes portales informativos? Portal Arena Pública. Máximo 40 centavos subirá la gasolina en 2019, eso lo ha dicho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo decía en la primera conferencia matutina del año. Ayer el presidente López Obrador estaba asegurando que durante 2019 la gasolina subiría como máximo 40 centavos durante este año. ¿Pero por qué es importante? Tal vez la pregunta que muchos se hagan. Pues el precio de los energéticos es una de las variables con mayor incidencia en el Índice Nacional de Precios del Consumidor, una herramienta que mide la inflación.
Hay otras noticias. Este mismo miércoles inicia el juicio contra el funcionario de Carabineros que está acusado de disparar por la espalda a un adolescente mapuche. Se trata de Brandon Huentecol, en la Araucanía, y eso ocurría el anterior 8 de diciembre de 2017. Paola Dragnik, una de nuestras corresponsales, tiene toda la información. 2 años tuvieron que pasar para que hoy día por fin comience el juicio oral del caso del joven Brando Hernández Huentecol, este joven mapuche que hace 2 años fue baleado por Carabineros a menos de 40 centímetros, un disparo que destruyó su cadera y que lo ha obligado a vivir con más de 80 perdigones en su cuerpo. Las jornadas van a ser extensas, se calculan cerca de 5 o 6, donde se van a conocer los distintos testigos que estuvieron en ese momento y también lo que ha significado todos estos meses para este joven mapuche que pertenecía a una comunidad evangélica, ni siquiera estaba protestando. Sin embargo, fue detenido, reducido y el disparo terminó por destruir su cadera. Ha sido una larga jornada la de hoy, donde se han comenzado a escuchar algunos de los testimonios, se mostró la escopeta con la que se efectuó los tiros y ya para los próximos días se espera el testimonio de Brandon y también de su madre, Ada Huentecol, que mientras tanto no van a hablar con la prensa. Se está pidiendo más de 10 años de cárcel para este carabinero que insólitamente estuvo activo hasta hace poco tiempo atrás sin que la justicia ni siquiera lo hubiera formalizado. Información que llega desde Chile a otras noticias. Hablemos de Colombia. La agenda oficial del presidente Iván Duque en este 2019 comienza este miércoles en Cartagena de Indias, cuando reciba cerca de las 2 de la tarde, tiempo local en Colombia, en la Casa de Huéspedes, al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Publicaciones que hacen nuestros corresponsales en el lugar de la noticia. Tatiana Portela, presidente Iván Duque sostendrá reunión con Mike Pompeo, secretario de Estado. El tema central a tratar será Venezuela. Esta reunión se da a puertas de que el próximo 10 de enero el presidente Nicolás Maduro juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente su mandato. Lo más recomendado, tiene que visitar nuestra multiplataforma www.telesurtv.net para que pueda acceder a una galería fotográfica de lo que fue la celebración de los 60 años de la Revolución Cubana, que fue encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz. 60 años de la Revolución Cubana. Visítenos, estamos en www.telesurtv.net, un acto central que se daba en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago, la provincia oriental de Santiago de Cuba, que es considerada la cuna de la Revolución Cubana. Publicaciones que se dan en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Hablemos ahora de otras informaciones. Les dejamos precisamente con imágenes que usted puede conseguir también en nuestra multiplataforma digital. Recuerda la dirección, un solo clic de distancia es lo que nos separa, www.telesurtv.net. Hoy les vamos a dejar con imágenes de uno de los murales más extensos, más grandes del planeta. Está en el continente asiático. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, sigue en sintonía de Telesur. Será hasta la próxima. Tenga buen miércoles.